Muy buenas hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer como siempre poder estar con ustedes para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Bueno, en esta ocasión nos toca o estaremos estudiando el tema Una vida de servicio humilde. Es una clase que está basada en la porción del Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículos 3 al 10 y luego del 14 al 16. Una vida de servicio humilde. La humildad es importante en el servicio para el Señor. Pero antes de adentrarnos en la clase, vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y que sea el Señor a través de su palabra, su Espíritu, quien pueda enseñarnos lo que tiene que enseñarnos en esta ocasión. Oremos. Padre Santo, Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, bendito Dios, por este día. Gracias porque nos has guardado. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Padre, porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros. Padre Santo, queremos en este momento dejar este tiempo que estaremos meditando en tu palabra. Abre nuestra mente y corazón, que tu Espíritu pueda, Señor, hablar a nosotros y que nos pueda enseñar lo que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Gracias, bendito Dios, porque tenemos la facilidad, tenemos la libertad de poder venir hasta tu palabra y poder ver ahí lo que tú tienes para nosotros como enseñanza. Gracias, bendito Dios, ilumínanos a través del Espíritu Santo y que este tiempo sea para honra y gloria tuya y para edificación de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, sabemos nosotros que por naturaleza el corazón del hombre es egoísta y por ese hecho es que no podemos pues nosotros amar genuinamente o amar de verdad. El deseo del hombre siempre es buscar lo mejor, pero por una forma egoísta. Quiero sentirme bien porque no nos interesamos en buscar lo mejor para el prójimo, sino que siempre lo mejor para nosotros. Y eso es obviamente por nuestra naturaleza egoísta, por el pecado mismo que muere en nosotros. Ahora, siempre también sabemos nosotros que hay gente que trata de inculcar su ideología, que trata de meter a la demás gente como él piensa, sin importar muchas veces lo que eso pueda causar en forma negativa a las personas. O sea, no les interesa, a mucha gente no le interesa, lo que me interesa es que hagan lo que yo digo, quiero comunicar mi ideología y lo que pueda causar eso como daño, pues eso no me importa. Así es la raza humana. Sin embargo, en la clase de este día que vamos a ver el ejemplo que ni aún, dice el comentarista de la clase, que ni aún los apóstoles se esperaban de que esto pudiese ser como una forma, ya para que Jesús estaba pronto a partir, que iba a ser una forma que él iba a enseñarles algo tan profundo que ni siquiera eso lo esperaban. Habían escuchado ya a Jesús enseñarles durante 3 años y medio más o menos, y sobre diferentes temas, sobre diferentes formas de cómo podían reaccionar ante los ataques del mundo, ante los ataques del enemigo. Y Jesús les había enseñado tantas cosas. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los que iban a continuar el trabajo que ya Jesús había comenzado. Pero esto que vamos a ver en esta ocasión, en esta clase, realmente ni los apóstoles se lo esperaban. Tanto que Pedro, por su característica de ser un hombre impulsivo, a pesar de que él ya anteriormente había confesado, le había dicho a Jesús, bueno, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Aquí en esta ocasión vemos otra vez la reacción de Pedro. Y Jesús tiene que nuevamente volver a exhortar a Pedro y decirle, bueno, mira, pero bueno, vamos a ir al texto, hermanos. Por favor, vaya conmigo al libro de Juan, el capítulo 13, versículos del 13 en adelante. Mire lo que dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies,
sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos, le dice Jesús, refiriéndose a Judas. Aquí tenemos la cena en el aposento alto. Y ya Jesús sabemos de que ya a esta altura de la narrativa de Juan, Jesús ya estaba pronto a ser sacrificado. Esta era la última cena que él tenía con sus discípulos. Eran las últimas reuniones que él tenía con sus discípulos. Y en esta ocasión dice que el Señor se levanta y se ciñe una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Ellos no entendían cómo el Maestro, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Todopoderoso, se va a humillar a tal grado de lavarnos los pies a nosotros. No entendían lo que estaba pasando. Porque según los entendidos, según la cultura judía, quienes lavaban los pies eran los siervos, le lavaban los pies a sus amos. Era una muestra de respeto de la esposa hacia el esposo. Lavarle los pies y las manos al esposo. Era una muestra también de respeto y de sumisión, si así se quiere, del hijo lavarle los pies a sus papás. Pero que el Maestro, el Hijo de Dios, descendiese hasta ese punto, se humillase hasta ese punto y comenzase a lavar los pies de los apóstoles, de los discípulos, ellos no lo entendían. Tanto fue el punto que Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies a mí? Y le dice Jesús, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y le dice Pedro, no, tú a mí no me vas a lavar los pies. O sea, tú no vas a rebajarte hasta ese punto de lavarme los pies a mí, siendo un humano corriente, alguien pues, no, yo te los tendría que lavar a ti. Entonces Jesús le dice, mira Pedro, si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, cuando ya Jesús le habla así, Pedro le dice, bueno, mira, no solo los pies, las manos, la cabeza, lávame todo, le dice Pedro. Pedro siempre con su carácter particular y especial. Como decía hace un momento, Pedro en una ocasión, antes de esta escena, Jesús les hace la pregunta y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le responden, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres fulano. Y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro levanta la voz y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Altísimo, le dice Pedro. Y Jesús le dice, Pedro, bienaventurado eres, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ellos entendían quién era Jesús. Ellos ya sabían quién era Jesús, que era el Cristo, el Hijo de Dios. Y creo que por ahí iba el hecho de que ellos por lo menos el caso particular de Pedro, que se negaba a que Jesús le lavara los pies. Pero Jesús tenía un propósito bien importante en esta acción. Y era mostrarles a los discípulos que el servicio humilde, que la humildad es fundamental para el servicio al Señor. Acordemos de que ellos también estaban en una pequeña disputa. ¿Quién iba a ser el mayor en el reino? ¿Quién iba a ser el mayor? Entonces Jesús les dice acá, en esta enseñanza que él está dando, que es práctica, que es así bien visual, le dice, porque el siervo no es mayor que su Señor. Y el enviado no es mayor que el que lo envió. O sea, al Jesús tomar la iniciativa y él como maestro, él como hijo de Dios, empezar a lavarle los pies a sus discípulos, eso demostraba de Jesús
la gran humildad que él tenía. Y eso es lo lindo del maestro. Él enseñaba y nos enseña cada día con su ejemplo. Cuando leemos los evangelios, vemos ahí todo como una película. Todo lo que Jesús hizo en sus 3 años y tanto de ministerio que tuvo acá en la tierra. Él siempre enseñaba con su ejemplo. Por eso es que los fariseos y los escribas decían, este enseña como quien tiene autoridad. Y sí que la tenía. Él tenía autoridad, él respaldaba. Él decía, él hacía lo que decía y decía lo que hacía. O sea, todo su accionar de Jesús era coherente. No como a veces nos pasa a nosotros, que decimos una cosa y hacemos otra. Jesús no, Jesús enseñaba con el ejemplo. Ahora vaya conmigo nuevamente a la porción bíblica. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice el versículo 3. Jesús sabía exactamente quién era Él. Y cuando dice aquí el versículo, sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos, está haciendo referencia de que todo lo que existe fue hecho por Dios, por Jesucristo. Y el Padre le entregó autoridad a Jesús sobre todas las cosas. Ahora él sabía, dice, dónde había venido, había salido del Padre y para el Padre iba. Jesús sabía que en unos momentos, en unas horas, iban a venir, lo iban a aprender, lo iban a procesar en una forma viciosa y lo iban a llevar hasta el Calvario para crucificarle. Él sabía todo eso. Él sabía todas las cosas. Él sabía lo que le esperaba. Entonces, antes de partir, acordemos de que ya antes de esta porción que estamos leyendo, ya Jesús había empezado, dice la palabra, a enseñarle ya cosas un poco más profundas. Era importante que la enseñanza hacia el grupo selecto de Jesús, al que él había seleccionado, al que él había escogido para que continuase su obra, realmente tuviesen toda la capacitación necesaria para que cuando él partiese a estar a la diestra de Dios Padre, ellos pudiesen continuar con la obra que él había comenzado. Y esta es una enseñanza valiosísima porque después de haberles enseñado en los capítulos anteriores del libro de Juan, de cuál iba a ser lo que ellos iban a continuar, era importante que ellos no perdieran de vista que ese trabajo que ellos iban a hacer de servicio a Dios y al prójimo tenía que estar basado en la humildad, así como Jesús lo estaba mostrando al lavarle los pies a cada uno de ellos. Ese es un punto que nosotros hoy en día no debemos de perder de vista, que la humildad es fundamental para el servicio al Señor. Pero sí que nos cuesta. Muchas veces hay personas que sirven solo para que le digan, wow, qué trabajo el que te echaste. O para que nos estén mencionando ahí arriba, en el púlpito. O para que salgamos en el boletín. El hermano fulano hizo tal y tal cosa y nos sentimos orgullosos. No, hermano. Jesús dijo que lo que hacemos en secreto Dios nos va a recompensar en público. Nosotros no estamos en el servicio al Señor para ganar fama o para que nos estén anunciando allá que hemos hecho tal y tal cosa. Dios quiere que le sirvamos en humildad, porque cuando servimos a humildad reflejamos o damos a conocer el carácter de Cristo, porque Cristo era humilde. Cristo pudiese haberse creído o hacer las cosas con arrogancia. Era el Hijo de Dios. Pero no. Él hacía las cosas, dice, movidas por el Espíritu. Dice, con temor reverente a Dios Padre, movido por el Espíritu, él hacía lo que hacía para glorificar a su Padre que le había enviado y para que los demás, los testigos oculares de lo que pasaba, pudieran ver a través de él el amor de Dios, el amor de su Padre, manifestado a través de sus acciones. La humildad es fundamental, porque eso nos va a garantizar que ese servicio va a ser acepto delante de Dios. Debemos de servir a Dios en humildad. No hay impedimento para servir.
Jesús, siendo Dios, realizó su ministerio con autoridad. Y él podía haberse apoyado en eso, de que era el Hijo de Dios y hacer todo aquello para que vean quién soy yo. No, Jesús lo hizo con humildad. Él vino a cumplir la obra que su Padre le había encomendado. Todos los milagros, todos los prodigios, todas las señales tenían un solo objetivo: glorificar a aquel que le había enviado. Humildad. Jesús nos enseña a servir con sacrificio. Jesús tenía un ministerio que desempeñar. Y mucho de ese ministerio fue más allá de las costumbres y lo que se conocía en ese tiempo. Estuvo dispuesto a incluso dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Un servicio sacrificial. Jesús nos enseña a servir con humildad. Con el ejemplo que Él nos mostró, que Él nos dejó, nos dice: así quiero que me sirvan, en humildad. No en arrogancia, porque dice la palabra que lo que hacemos para que nos alaben o para que digan wow, esa es ya nuestra recompensa. No habrá más recompensa, esa es la recompensa ya. El que te aplaudan, el que te digan bravo, ¿qué? No, si es que así como fulano las cosas funcionan, no. Dice, en humildad, en silencio, y Dios te va a recompensar en público. Interesante. Luego, aunque no lo entendamos, dice, por un acto somos salvos. O sea, nosotros vamos a servirle al Señor porque ya hemos sido limpiados. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Y en gratitud nosotros vamos a servir a Dios. En gratitud, porque Él ya nos limpió. Ya nos limpió. Hemos sido limpios de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué nos queda? Servir a Dios en gratitud y en humildad. Nuestra posición no debe de ser un obstáculo para servir. Lo que decía hace un momento. ¿Cuál era la posición de Cristo, de Jesús? El Hijo de Dios. Pero Él dijo siempre, yo he venido a servir y no a que me sirvan. Él vino a servir. Lucas en su libro presenta a Jesús el siervo. En la palabra encontramos a Jesús sirviendo, como el siervo de Dios, sirviendo, no a servir, sirviendo, no a que lo sirviesen. Eso es importante. Cuando usted va a las Escrituras, va a los Evangelios, cada uno de los Evangelios tiene la forma de presentar a Cristo en una de sus facetas. Entonces Jesús vino a servir. Ahora, nuestra posición no debe de ser obstáculo para servir a Dios. Yo me acuerdo en una ocasión, bueno, hace unos años atrás, antes de la pandemia, teníamos grupos de limpieza para limpiar el templo, el edificio. Aspirar la nave principal, aspirar los salones de clase, pasar el trapeador y todo eso. Era bonito. Pero había hermanos que no les gustaba hacerlo. Hubo un hermano del grupo donde yo estaba. Le digo, hermano, ¿vas a venir a ayudarnos a hacer limpieza? No, me dijo, yo no hago limpieza. Así le dije, ¿cómo así? No, me dijo, yo no hago limpieza. ¿Pero es su ministerio? Sí, me dijo, pero no. Ok, le dije, no hay problema. Entonces yo dije en mis adentros, digo, sí, cuando se trata de pasar la frente a cantar o a dar un testimonio o quizá a repartir la Santa Cena, ahí quizá todo el mundo quiere estar. Porque está al frente, todo el mundo te mira y dicen, wow, qué espiritual es hermano, mire, está sirviendo la Santa Cena. O que de repente subes a tocar un instrumento, a cantar y dices, wow, qué bonito canta este hermano. Eso sí a muchos les gusta. Pero ese es un ministerio igual
y tan bendecido como ir y agarrar el trapeador y pasar al trapeador, agarrar la escoba, pasar la escoba, barrer o aspirar o ir a limpiar los baños. ¿Me entiendes? O sea, la posición no debe ser obstáculo para servir a Dios. Ah, no, yo soy anciano. Eso es para los otros hermanos. ¿Dónde dice la palabra eso? La Biblia dice que debemos ser humildes y que la posición no debería ser obstáculo. No fue obstáculo para Jesús la posición de él para poder servir. Él sirvió y sirvió a todos. Y con humildad, haciendo la voluntad de su Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, es de servir a Dios conscientes de lo que estamos haciendo y conscientes de para quién lo estamos haciendo. No para que me miren, no para que me aplaudan, no para que me den palmaditas en la espalda, sino porque quiero agradar a mi Dios. El que no escatimó el hecho de ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en esa condición, todavía se humilló más y se dispuso a ir hasta la cruz y morir en la cruz de Calvario, dice, y muerte de cruz, que era lo más indigno para alguien en ese tiempo. Jesús estuvo dispuesto a hacer todo eso por amor a nosotros. Cuando nosotros pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Cristo hizo por nosotros, no nos queda excusa. Tenemos o tendríamos el resultado más lógico, más natural tendría que ser el hecho de que despierte en nosotros un deseo de servirle a Dios y servirle tal y como Él quiere que le sirvamos. Hay iglesias, o por lo menos antes había, yo me acuerdo en la iglesia, la gente se molestaba cuando no le permitían servir. Hoy en día hay que prácticamente rogar a los hermanos para que hagan algo en la iglesia. Para Dios, para su Salvador, para su Señor. Lo que pasa es que se ha perdido la perspectiva real de lo que es servir a Dios y de qué forma tenemos que servirle. Pensamos que a Dios se le puede dar cualquier cosa. Pensamos que a Dios se le puede servir a como a mí me parece bien. No, a Dios se le sirve de acuerdo a como lo dice la palabra de Dios. No como yo pienso que es lo correcto, sino como Dios me muestra que quiere que le sirva a través de su palabra. Bueno, no hay vuelta a Dios, hermano. Así es. Así es, no nos engañemos, no busquemos, como decía alguien por ahí, no le busquemos 5 patas al gato. ¿Queremos ser efectivos en el servicio de Dios? Sirvámosle de acuerdo a como Él dice en su palabra que debemos de servirle. ¿Queremos vivir vidas agradables a Dios? No van a ser vidas que, yo creo que esto es lo mejor para Dios y lo voy a hacer así. No, vamos a la palabra. La palabra nos va a dar la pauta, la palabra nos va a dar la guía de cómo Dios quiere que hagamos las cosas y cómo quiere Él que vivamos nuestras vidas. Es así de simple. Volviendo al servicio, Dios nos dice y nos dice con ejemplo cómo el servicio tiene que ser, y tiene que ser un servicio base a la humildad. Debemos ser ejemplo digno de imitar. Antes de tú pensar, mi hermano, de que me van a aplaudir, que me van a felicitar, que me van a dar una palmadita, piensa, es que lo que yo estoy haciendo para Dios, así como Dios quiere que lo haga, ¿será realmente eso que yo hago para Dios un ejemplo digno de imitar? ¿O es que la gente va a decir, no, así como este hermano, mejor no? Nosotros debemos de buscar siempre la excelencia en el servicio al Señor. Y pensar y preguntarnos, es que la forma que yo lo estoy haciendo, obviamente, y que estoy tomando de la palabra, es que es un ejemplo digno de imitar. Jesús, con el ejemplo que Él le dio lavándole los pies a sus discípulos, es que es un ejemplo de imitar. En términos de humildad, claro que sí. Si el Maestro, el Hijo de Dios, lo hizo, que eso fue lo que le sorprendió grandemente a sus discípulos. Ahora, ¿por qué usted y yo, hermano, no podemos servir a Dios en humildad? Humildemente, sabiendo que lo hacemos para Dios. Independientemente de qué es lo que pueda decir la gente, qué es lo que pueda pensar la gente, mi enfoque es agradar a mi Dios. Eso es todo. Eso es lo que nos dice la palabra.
Nadie nadie es superior para no servir. El que el pastor está supuesto también a estar en un grupo de limpieza para limpiar el templo. No, porque él es el pastor. O no, los ancianos no, los ancianos están ahí para cuidar la grey en lo que es espiritual y toda la cosa. Y los ancianos tienen que estar en los grupos de limpieza. ¿Quién dice eso? Todos. Si el maestro se humilló a ese punto de lavarle los pies a sus discípulos, pies llenos de polvo, qué sé yo. ¿Por qué nosotros no vamos a tomar el trapeador, como decía, a tomar la aspiradora y pasar y limpiar el templo? ¿Por qué? A mí me encanta. A mí me encanta sentir que estoy limpiando la casa del Señor. Y cuando se pensó en tener a alguien que se encargara de la limpieza del templo, porque los hermanos, muchos hermanos ya no querían estar en los grupos de limpieza, yo me opuse y me molesté. Y le digo, hermanos, pero si es un ministerio, es un privilegio limpiar la casa del Señor. Pero al final se llevó a cabo, y lo que se llevó a cabo de nombrar a una persona que estuviera a cargo de la limpieza del templo y todo, mantenimiento, y ya pues se disolvieron todos los grupos. ¿Por qué? Porque había muchos hermanos en la iglesia que ya no querían estar en los grupos de limpieza. Como que les molestaba o les hacía sentir inferior quizás. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús se sintió inferior a sus discípulos por el hecho de estar lavándole los pies? No, al contrario. Estaba mostrándoles quién era Él. Y que para Él eso no era nada denigrante lavar los pies a sus discípulos. Tenemos que servir a Dios en humildad, porque Él se lo merece todo. Porque ejemplo nos dejó. Así de simple. Como Jesús sea un siervo humilde, así como Jesús, siendo Señor de todo, se despojó y lavó los pies de sus discípulos, de la misma manera tú puedes ser un siervo. Jesús se complace cuando seguimos sus enseñanzas. ¿Cómo van a ver los demás que son mis discípulos?, dijo el Señor. En que guarden mis mandamientos, en que se amen unos a otros, en que hagan las cosas en humildad. Acuérdate, hermano, nuestra labor es reflejar el carácter de Cristo, reflejar el amor de Dios, reflejar su misericordia, reflejar su humildad. ¿Cómo van a saber de que somos hijos de Dios, que somos siervos del Señor, que somos discípulos de Cristo? En que imitemos su ejemplo, en que sigamos sus pasos, en que sigamos sus pisadas. Solamente así. No porque lo digamos. No. La gente va a entender que somos personas diferentes, que hemos sido transformados, que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, que nuestros pecados han sido perdonados, en la forma que nos conduzcamos, en la forma que hagamos las cosas. Es ahí donde la gente se va a dar cuenta de que somos hijos de Dios. Jesús lo dijo. ¿En qué conocerán que sois mis discípulos?, dijo el Señor. En que hagan lo que yo les he mandado que hagan. Eso es todo. Es simple. Es así. Entonces yo te quiero dar un reto, mi hermano. Y para terminar, quiero que solamente vayamos a la última porción, que es el capítulo 13, siempre versículos 14 al 16. 13, 14, 16. Dice así. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. 3 veces felices, 3 veces dichosos, dice el Señor. En el 17, si sabéis estas cosas,
Bienaventurados seréis. Dice el Señor, si ya saben estas cosas, pero si las hacen, van a ser bienaventurados. Es tremendo. Yo no sé, y lo he preguntado varias veces y lo he dicho, no sé cuántos años tú tienes de convertido, hermano, no sé cuántos años tienes de conocer al Señor, pero esta es enseñanza básica. Pero hasta que nosotros no empecemos a poner en práctica todo aquello que hemos aprendido, va a ser siempre necesario que se nos recuerde, hasta que comencemos nosotros a poner la palabra por obra. Y dejar de ser oidores olvidadizos y empezar a poner la palabra por obra, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, no te olvides, el servicio tiene que ser en humildad, porque ese es el ejemplo que Cristo nos dio. El hecho de que Él tomase la iniciativa de lavar los pies de sus discípulos, mostraba el alto grado de humildad que Jesús tenía. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Él era el Maestro. Él era el Mesías. Él era el Señor. Y aún así Él se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Humildad. ¿Qué nos puede impedir a nosotros el que sigamos el ejemplo de humildad de nuestro Señor en nuestro servicio a Él? Que el Señor nos ayude a través de su Espíritu y a través de su palabra a hacer las cosas tal y como Él quiere que las hagamos. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te alabo en esta mañana, en esta hora, porque tú eres bueno. Gracias por tu santa palabra, porque nos exhorta a cada momento, nos confronta a cada momento y nos hace, Señor, pensar en serio de qué es lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Padre, por ese ejemplo que Jesús nos dio, lavando los pies de sus discípulos, mostrando el alto nivel de humildad que Él tenía. Y así como Él lo hizo, nos exhorta a nosotros a que hagamos todo aquello que hagamos para ti y para Él en humildad. Ayúdanos, Padre, por medio del Espíritu Santo, por medio de tu palabra, a practicar la humildad, a ser humildes en el servicio hacia ti. Que lo hagamos todo sin esperar ninguna recompensa del hombre, sino hacerlo todo para ti, porque tú te lo mereces todo, porque tú has hecho ya todo por nosotros. Bendito seas, alabado sea tu nombre. Guárdanos, protégenos, y que, Padre, que cada vez que vengamos a tu palabra, encontremos siempre algo nuevo para nuestras vidas. Te alabamos por ello. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y será hasta la próxima. Y acuérdese, Dios quiere que le sirvamos en humildad. Que el Señor me les bendiga.